Thank you, Hector, and thank you to the members of the audience that have endured the entire day here. Clearly demonstrates that you have interest in the field. So I will try to probably repeat some of the things that were said throughout the day, but focusing on how we can use cardiac magnetic resonance. Perdón, vamos a cambiar al español. No, voy a hablar en español. Voy a repetir lo mismo que se ha dicho todo el día, pero enfocado en cómo vamos a utilizar la resonancia magnética cardíaca para tratar de identificar pacientes que se benefician de terapia antiarrítmica por desfibrilador. Nosotros sabemos claramente que el desfibrilador ha sido uno de los dispositivos que ha cambiado más notablemente el pronóstico en pacientes con disfunción ventricular severa, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica. En este metaanálisis publicado en Europeis en el 2010, el efecto conjunto de la terapia antiarrítmica con desfibrilador resulta en aproximadamente un 30% de reducción en los eventos de muerte súbita. Cuando nosotros vemos uno de los estudios más importantes que fue hecho para validar el uso del desfibrilador, el estudio MADIT, vemos claramente que el efecto de reducción en los eventos de muerte súbita y la mortalidad empiezan a verse a partir del segundo cuarto de año, a partir de los 3 meses, luego del infarto del evento isquémico, y siguen manifestándose al cabo del tiempo durante el seguimiento. Esto ha llevado a las guías actuales, que son las mismas que fueron publicadas en 2008 por la ACC-HRS, en el cual la terapia con desfibrilador es indicada a aquellos pacientes con fracción de elección menor o igual a 35% debido a un infarto previo, que por lo menos tienen ya más de 40 días después del infarto y que están en clase funcional 2 o 3, y también para aquellos pacientes con disfunción ventricular que tienen una fracción de eyección menos del 30% con clase funcional 1. Entonces, sin embargo, lo que sí sabemos es que muchos de estos pacientes se le implanta el desfibrilador y solamente un 30% de ellos durante el periodo de sobrevida que les queda van a recibir un shock apropiado. Muchos de ellos van a recibir no choques y muchos van a recibir choques inapropiados. Entonces, a pesar de que utilizamos esto todavía dentro de las guías, sabemos que la fracción de eyección es un indicador rústico para determinar qué paciente puede beneficiarse. También sabemos que aunque los eventos de muerte súbita pueden ser reducidos con el uso de desfibrilador, otros estudios han demostrado también que aunque hay una reducción en la probabilidad de muerte súbita después del infarto, este es un estudio donde se le puso rutinariamente a todos los pacientes, la probabilidad de mortalidad total no cambia con el desfibrilador, y al cabo de 48 meses, aquellos pacientes que se les puso el desfibrilador automáticamente, después de tener una fracción de eyección de 35%, a pesar de tener menos eventos de muerte súbita, se siguieron muriendo de fallo cardíaco. Entonces, se ha cuestionado mucho si realmente utilizar la fracción de eyección solamente es apropiado para discriminar a esta población. Ya se ha hablado bastante de cómo el realce tardío por gadolinio nos puede identificar la presencia, la extensión y la localización de áreas de tejido cicatrizado después de un infarto. Estas áreas que demuestran sobre realce tardío se obtienen por lo general de 5 a 20 minutos después de la administración de contraste y tienen en el estado crónico bastante reproducibilidad cuando se repiten estudios seriados. Este metaanálisis reciente que nosotros publicamos
revisamos todos los estudios que se han publicado en el campo, en comparación con otras técnicas, es la técnica que tiene mayor sensitividad para predecir qué segmentos no van a recuperarse después de la revascularización. O sea que ya sabemos que el realce tardío nos permite determinar qué segmento va a mejorar con la revascularización, pero también hay evidencia que sugiere a nivel histológico que la presencia y la cantidad de heterogeneidad en el tejido en el área de infarto, en las regiones de cicatrices y la presencia de fibrosis intersticial crean un sustrato para arritmias ventriculares, la cual se estima que es la causa mayor de muerte súbita en pacientes isquémicos, en la cardiopatía no isquémica, y por lo tanto se ha planteado que tal vez la presencia de cicatriz por gadolínio no solamente nos ayuda a determinar la viabilidad, pero también el riesgo de eventos arrítmicos. Uno de los primeros estudios publicados en el año 2005 comparó a la fracción de eyección con la presencia de cicatriz. En este caso, la cantidad de cicatriz limítrofe que se utilizó fue una cantidad que envuelve 35 gramos de la masa ventricular, y cuando había la presencia de un infarto mayor a 35 gramos, vean ustedes que la curva ROC determina con mucha mayor nivel de discriminación la probabilidad de tener inducibilidad en un estudio electrofisiológico de taquicardia ventricular sostenida. Este estudio del grupo del Dr. Prasad también hace años nos demostró que cuando se compara en pacientes a riesgo de arritmias ventriculares, la fracción de eyección, obviamente cuanto más baja, pues mayor determina el riesgo de muerte súbita y la sobrevida libre de eventos, pero también la presencia de realce tardío en el estudio de resonancia nos discrimina a un grupo de alto riesgo en comparación a la ausencia de realce tardío. Y como ustedes ven en la gráfica de la derecha, un 10% de realce tardío pues, se asocia con un riesgo 4 veces por mayor a lo normal en cuanto a la probabilidad de eventos de arritmia. Este otro estudio publicado en el 2012 nos determina que cuando tenemos un paciente con una fracción por debajo de 30, la probabilidad de eventos arrítmicos es bastante alto, pero cuando tenemos una población de pacientes con una fracción de eyección por mayor a 30, si estos pacientes tienen un porcentaje de cicatriz mayor a un 5%, la probabilidad de eventos cardiovasculares es prácticamente similar a aquellos pacientes con una fracción de eyección por debajo de 30. Sin embargo, aquellos que tienen un porcentaje de cicatriz menor a un 5% tienen una probabilidad de eventos menor a un 10% al cabo de 3 años. Entonces podemos tal vez determinar un subgrupo de pacientes con fracción de eyección relativamente preservada, la cual no cae dentro de las guías, el cual se encuentra a un riesgo relativamente alto de muerte súbita. Algo muy interesante que se ha planteado también en los últimos años es la densidad de la cicatriz, y eso la podemos medir por el grado de realce tardío, por la intensidad de la señal en el realce tardío. Entonces, si vemos, por ejemplo, la variabilidad en la señal, digamos, esto nos determina la diferencia entre el tejido normal que está anulado y tiene una señal de 0 y el tejido que tiene captación de gadolinio, que tiene una señal por encima de 0. Vemos que dentro de ese grupo hay algunos pacientes que tienen valor de 0, de 5, de 10, de 20, de 30, de 40 y algunos de 80 y 90. Entonces, ese grupo que se encuentra entre 9 y 45 se considera un valor limítrofe, y ese número por encima de 45 se considera la cicatriz madura. Entonces,
ese grupo, esa área de entre 9 y 45 se considera el área limítrofe, y la presencia de un área limítrofe aumentada también se asocia a un riesgo mayor de arritmias inducibles. Otro estudio comparando donde hay un área mayor o menor de 17 gramos en pacientes con cardiopatía isquémica con desfibrilador también demostró la presencia de descargas apropiadas mucho más frecuentes en pacientes que tienen un área limítrofe de mayor a 17 gramos. Entonces, ¿qué pasa en pacientes que tienen desfibrilador, los cuales se le hace un screening con resonancia antes de la implantación cuando tienen cardiopatías no isquémicas? Sabemos que la mortalidad en la cardiopatía no isquémica es distinta. Sabemos que la presencia de muerte súbita es mucho menor, incluso estudios recientes presentados en el último meeting de la Sociedad Europea de Cardiología demostró que o sugirió que el desfibrilador no tiene el mismo impacto, que tiene un impacto neutral en la población en general de pacientes con cardiopatía no isquémica, pero sabemos que hay pacientes que sí sufren eventos arrítmicos y tienen muerte súbita. Pues en estos pacientes, si nosotros los dividimos entre los que tienen una real C tardío positivo y los que no tienen presencia de real C tardío, que son aproximadamente el 50% de los pacientes con cardiopatía dilatada, fíjense ustedes que el pronóstico en ausencia de real C tardío es prácticamente perfecto, con un número de eventos de 0 en este estudio, en comparación con los pacientes con real C tardío positivo, la curva roja, que está con un riesgo mayor a descargas del desfibrilador que los pacientes con cardiopatía isquémica, que es el grupo control en la señal verde. Este otro estudio también del grupo de Londres, del Dr. Prasad, en cardiopatía no isquémica, se demostró que la presencia de fibrosis en el medio de la pared, el mid-wall fibrosis, está relacionado también con una diferenciación en cuanto al riesgo de tener eventos cardiovasculares o hospitalización por fallo cardíaco. También en la ausencia de estos de real C tardío, pacientes con cardiopatía no isquémica dilatada tienen un pronóstico excelente. Recientemente nosotros publicamos una serie que se enfocó en aquellos pacientes que ya tenían una fracción de eyección baja y cardiopatía no isquémica. Y en el grupo de pacientes con fracción baja, cardiopatía no isquémica, en los cuales hay indicación para el desfibrilador, también en este grupo, si nosotros usamos real C tardío y hay ausencia de real C tardío, la probabilidad de eventos, a pesar de tener la fracción de eyección baja, es menos de un 10% al cabo del seguimiento por más de 5 años. En la cardiopatía hipertrófica, el Dr. Prasad ya presentó ese tema por completo. Sabemos que hay factores de riesgo que se han reconocido como tradicionales para determinar qué paciente se beneficia del desfibrilador, pero muchos pacientes tienen presencia de un solo factor de riesgo, tienen una indicación limítrofe para el desfibrilador, y en estos pacientes sabemos también que la presencia de una cantidad de real C tardío aumentada, vemos aquí en comparación ausencia, menos de un 10%, menos de un 15% o más de un 20% de tejido con cicatriz, está asociado con un riesgo mayor de episodios de muerte súbita, abortados por desfibrilador o espontáneos. Hay ciertas patologías no isquémicas que también tienen un alto riesgo de muerte súbita. Este paciente se presenta a mi consulta con palpitaciones. Este es el ecocardiograma. Fíjense ustedes que tiene un movimiento extraño, es que son varios ciclos cardíacos y muchos de ellos son prematuros. Fíjense que hay un defecto de motilidad en la base del septo. Aquí tenemos
en la vista de 4 cámaras, la base inferoceptal que está afectada. Sabemos por lo general que esto no corresponde al patrón de una coronaria, ya que el septo anterocentral es la descendente anterior, pero el ápice está preservado, y el septo inferoceptal corresponde a la coronaria derecha, pero en este caso el paciente tiene la pared inferior normal. Este es un movimiento neuroismático atípico con fracción de eyección relativamente preservada. Aquí vemos lo que nos da la imagen de resonancia. Vemos una cicatriz que, si la vemos bien, no envuelve al endocardio, es de la pared media en el septo. Fíjense ustedes que se le hace un PET con amonio, hay un defecto de perfusión en la misma área, y fíjense que se le hace un PET con FDG, donde hay un aumento en el metabolismo de la glucosa, con evidencia de inflamación, y también se ve aumento de metabolismo de la glucosa en otras áreas distantes, lo cual nos corresponde en este caso a un diagnóstico de sarcoidosis. Sabemos por este patrón que nos da el FDG, por qué los pacientes con sarcoidosis no responden a la terapia de ablación para las arritmias, porque por lo general hay varias áreas de inflamación, no solamente el área que nos indica la resonancia como que existe una cicatriz, como en este caso sería la base del septo, pero vemos aquí que esta paciente que tiene prematuros multifocales tiene áreas de inflamación en el ápice, la cara lateral, la base lateral, etcétera, etcétera. Estos pacientes nosotros les ponemos un desfibrilador y los trataremos con dosis alta de esteroides. Sin embargo, la presencia de resalto tardío de por sí está asociado a un aumento en el número de eventos en pacientes con sarcoidosis. Fíjense que la ausencia de realce tardío se asocia con una sobrevida libre de eventos mayor a un 95% a los 3 años en estos pacientes. Otra patología muy interesante donde se ha descubierto ya que existe un número significativo de personas que tienen episodios de muerte súbita es el prolapso mitral. En una serie publicada recientemente se le hizo autopsia a pacientes que tuvieron muerte súbita y tenían prolapso mitral, y se demostró universalmente que estos pacientes tenían fibrosis en la base de la cara inferoposterior, esta fibrosis se correspondió a la presencia de realce tardío en otros pacientes que tenían prolapso mitral y que tenían arritmias ventriculares que no habían fallecido. Entonces, hoy podemos considerar como un factor de riesgo en pacientes con prolapso mitral la presencia de fibrosis cuando estos pacientes tienen palpitaciones y tienen un estudio de Holter que demuestra arritmias ventriculares. Si la cirugía de reparo reduce el riesgo de muerte súbita o no, eso no se ha demostrado todavía, pero definitivamente estos pacientes no se les puede ignorar la presencia de palpitaciones por el mero hecho de que no tengan insuficiencia mitral severa. Podemos utilizar la información que nos da el receptor tardío en muchos casos, y muy particularmente en nuestra institución la utilizamos en cardiopatías no isquémicas para guiar la terapia de ablación. Sabemos que pacientes que se le implanta el desfibrilador sobre todo cuando es para pacientes que tienen ya arritmias, una implantación por profilaxis secundaria, muchos pacientes experimentan 3 y 4 episodios anuales o más frecuentes de descarga del desfibrilador. Cuando esto sucede, tenemos 2 opciones: o utilizar terapia antiarrítmica o hacer ablación. En pacientes jóvenes, como son la mayoría de los pacientes con cardiopatía dilatada, la terapia antiarrítmica tiene sus problemas, sobre todo el uso de amiodarona crónica. Entonces utilizamos más la terapia de ablación con más frecuencia. Se puede utilizar los datos de la resonancia para guiar al sistema de Carto para poder localizar las áreas cicatriz para hacer la ablación.
y sobre todo es de mucha utilidad en pacientes en los cuales se le hace ablaciones epicárdicas. Entonces nosotros rutinariamente hacemos una resonancia a todos los pacientes que se le implanta un desfibrilador antes de la implantación. Se puede hacer resonancia en pacientes con desfibrilador, definitivamente. Hay algunas contraindicaciones, como es una implantación reciente, menos de 6 semanas, pacientes que tienen sistemas de guías epicárdicas, pacientes a los que se le han abandonado guías endocárdicas antiguas, a los pacientes que tienen desfibriladores hechos antes del año 2002 y obviamente los que tienen contraindicación para el grado líneo. Hay ciertas precauciones que hay que hacer antes y después del estudio de resonancia, pero en lo general se pueden hacer en muchos casos. Sin embargo, el artefacto que produce la guía del desfibrilador a veces pues, no nos permite obtener imagen de alta calidad y por lo tanto hoy rutinariamente en estos pacientes ponemos los desfibriladores con guías compatibles para la resonancia. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué hacemos en un paciente como este? Tenemos un paciente de 55 años de edad, diabético, que se presenta con dolor de pecho atípico, troponinas positivas, tiene un electrocardiograma que demuestra anomalías de repolarización precordiales anteriores. El paciente lo enrolamos en un estudio de investigación que acabamos de completar recientemente. Le hacemos el eco acá, vemos que tiene un defecto de la contractilidad en el territorio del ascendente anterior, con una fracción de eyección moderadamente deprimida. A este paciente le hacemos el cateterismo. El cateterismo demuestra una lesión severa en el descendente anterior con un flujo TIMI de 1. Entonces este paciente lo enrolamos en un estudio de resonancia. En este estudio pacientes se presentaron con infarto transmural o subendocárdico. Se les realizó una resonancia antes de los 15 días después del evento, en las primeras 2 semanas después del evento, con la intención de determinar qué parámetros de la resonancia nos permitían determinar el remodelamiento ventricular. Aquí vemos la resonancia en este paciente, lo que se ve hipoquinesia del ápex y áreas de turbulencia dentro de la cavidad por flujo lento. Y veas aquí el rehacer tardío en este paciente que es extenso, con defectos en la microcirculación. Podemos decir que este paciente tiene una cicatriz mayor al 20% del endocardio. Aquí tenemos el mapa polar, donde automáticamente podemos calcular la severidad y la extensión transmural de cicatriz en los diferentes segmentos. Vemos que es una cicatriz muy extensa en la descendente anterior. Podemos también utilizar la resonancia para medir el strain. En este caso vemos que hay un strain disminuido, pero no es un strain de 0. No hay aquinesis del endocardio, sino que hay una hipoquinesis en los territorios donde hay una cicatriz transmural. ¿Qué nosotros esperamos que pase con este paciente los 3 meses? Después de un estudio similar, ¿qué ustedes esperan? ¿La fracción de eyección se pone peor? Levanten la mano. ¿Se pone mejor? Levanten la mano. ¿Se queda igual? Levanten la mano. ¿Y los demás qué piensan? Muy bien. Pues este es el eco antes y este es el eco a los 3 meses. Completamente normal. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todo lo que hemos aprendido de que la cicatriz, que la predicción del remodelamiento, cómo va a ser un infarto transmural extenso y el paciente se ha recuperado completamente. Pues no es lo mismo hacer un estudio de realce tardío en el momento agudo del infarto, donde hay edema, que en el momento crónico, cuando ya se ha madurado la cicatriz. Esto es muy importante. Entonces, en estos casos, nosotros vemos lo que sucede
de acuerdo al strain en estos pacientes. Si el paciente tiene un área de cicatriz mayor a un 17% del miocardio y tiene un estrés reducido por debajo de un 7%, la mayoría de estos pacientes van a tener un remodelamiento adverso, van a tener una fracción de eyección deprimida. Si el paciente tiene una cicatriz también por gadolinio de más de 17%, pero hay preservación del strain, esa proporción de pacientes se reduce al 50%. Si ambos están relativamente preservados, fíjense ustedes que la mayoría de estos pacientes van a tener una función de contractilidad normal a los 3 meses. Entonces, en resumen, la fracción de eyección es un pobre indicador del riesgo de muerte súbita. El riesgo de que un paciente tenga arritmia es mucho mayor, recordémonos siempre, en la cardiopatía isquémica que en la no isquémica. La presencia de retraso tardío está asociado a un aumento en la probabilidad de muerte súbita, lo cual es cierto solamente cuando el estudio se hace en un estadio crónico de la enfermedad, no en una etapa aguda. Y finalmente, recordémonos que hay otras técnicas de imagen que son muy importantes. El PET con FDG es muy útil en pacientes que tienen patologías en las cuales hay un mecanismo inflamatorio, como la sarcoidosis, como la enfermedad de Chagas. La presencia de una disminución en la proporción, en el uptake del miocardio al mediastino en el estudio del MIBG, lo cual no hemos hablado en este tema, ya se ha demostrado que es un predictor de muerte súbita en pacientes con cardiopatía isquémica también. Muchas gracias.